Recientemente, el mundo de la televisión ha sido sacudido por el éxito de la serie 100 años de soledad basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez que se estrenó en Netflix. La adaptación de esta novela emblemática ha traído atención de miles de espectadores alrededor del mundo, llevando la historia de Macondo a nuevas generaciones y a públicos más amplios, a pesar de haber sido escrita hace más de medio siglo. Si bien muchos elementos de la obra continúan siendo objeto de debate y reflexión, hay uno en particular que sigue desconcertando tanto a los lectores como a los estudiosos de la obra: la extraña costumbre de Rebeca Buendía de comer tierra. Este detalle, que aparece en las primeras páginas del libro, ha suscitado numerosas interpretaciones y explicaciones, siendo un claro ejemplo del estilo literario de García Márquez, que combina lo absurdo con lo profundo, lo real con lo mágico. Pero, ¿por qué Rebeca comía tierra? Quédate hasta el final del video para que conozca la respuesta. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Geofagia, del griego geo, tierra, y fragein, comer, se denomina la práctica de comer tierra o sustancias terrosas como la arcilla. Este comportamiento alimentario se da en algunos animales en la naturaleza y también en los seres humanos, sobre todo entre los niños y las mujeres embarazadas en sociedades rurales o preindustriales. La geofagia humana puede estar relacionada con la pica, un desorden alimentario caracterizado por una necesidad anómala de consumir sustancias no alimenticias. En este sentido, entender el significado de la geofagia de Rebeca requiere una exploración que va más allá de una mera excentricidad o una simple curiosidad de la trama. Y es que esta costumbre no solo refleja una condición de pobreza extrema, sino que es un símbolo de relación entre la tierra y la identidad en 100 años de soledad. Además, no se trata de algo nuevo, pues hace más de 2500 años en la antigua Grecia, el famoso médico Hipócrates ya describía esta práctica. La geofagia ha sido reportada en países tan diversos como en Argentina, Irán y Namibia. El consumo parece ser mayor en los trópicos y dos grupos tienden a gravitar hacia él en particular: los niños, como era previsible tal vez, y en las mujeres embarazadas. Resulta que comer tierra es apenas una forma de pica, como llaman los expertos en salud, al consumo de sustancias que no son alimentos, como tiza, hielo, carbón, yeso, papel y muchas otras más. Este trastorno de la ingestión no solo afecta a humanos. De hecho, la palabra pica proviene del latín, que significa urraca, un ave famosa por consumir sustancias que no suelen ser alimenticias. Pero es que muchos otros animales también tienen la costumbre de comer cosas que no tienen valor alimenticio. Los perros, por ejemplo, comen huesos, y los gatos, caballos, ovejas, loros y elefantes, entre otros, también comen cosas como tierra, rocas o madera. Uno de los factores más comunes que llevan a la geofagia es la deficiencia nutricional. Nuestros cuerpos, amigos, anhelan aquello que necesitan. Si te antojan unos huevos, por ejemplo, podrías estar bajas en proteínas, o las ganas irresistibles de comer chocolate podrían ser la culpa de una insuficiencia de magnesio, que por cierto, sobre el magnesio en la salud tenemos un video en este canal que te lo estaré dejando en una tarjeta de contenidos. En muchas regiones, especialmente en áreas rurales y empobrecidas, las personas pueden carecer de nutrientes esenciales en su dieta, como son el hierro, el zinc y el calcio. Sobre estos minerales también tenemos videos en este canal. El consumo de tierra o geofagia, en el caso de Rebeca, puede ser una respuesta natural del cuerpo para tratar de compensar estas deficiencias. La arcilla, por ejemplo, puede contener minerales que el cuerpo necesita. Se sabe que ciertos tipos de tierra, como la arcilla, contienen elementos como el hierro y el calcio, que ya les mencioné, que pueden ser absorbidos por el organismo
en situaciones de hambre extrema o desnutrición. La tierra, entonces, podría haber sido vista como una fuente desesperada de nutrición en medio de la pobreza que afecta a Macondo. De acuerdo con estudios históricos sobre la desnutrición en Colombia, en los primeros años del siglo XX, muchas zonas rurales padecían una tasa de desnutrición infantil superior al 50%, lo que hace imaginar que se hubiese recurrido a la tierra como último recurso para satisfacer una necesidad biológica. En muchas otras comunidades se ha observado que la geofagia está relacionada con la anemia por deficiencia de hierro. Las personas, especialmente las mujeres embarazadas y niños, a menudo recurren a la tierra como una fuente de minerales, aunque este comportamiento puede no ser consciente de su parte. Otra causa significativa de geofagia es el contexto cultural y tradicional. En ciertas comunidades, comer tierra forma parte de los rituales y creencias arraigadas. En algunas culturas africanas y asiáticas, la tierra se consume como parte de ceremonias religiosas o medicinales y es vista como un método para purificar el cuerpo o conectarse con la tierra. No obstante, la explicación biológica de la geofagia no es suficiente para entender por completo el significado de este acto en la obra de Gabriel García Márquez. Y es que si nos percatamos bien, en la novela la tierra no es solo un recurso físico, sino además es un símbolo cargado de significados profundos. A lo largo de 100 años de soledad, la tierra tiene una relación simbólica directa con Macondo y con los Buendía. La tierra es, en cierto sentido, la base de su existencia, el elemento primordial que conecta a los personajes con su historia, su cultura y sus raíces. Rebeca, al comer tierra, establece una conexión visceral con Macondo, una conexión que va más allá de la mera supervivencia. De hecho, como señala el propio García Márquez, la tierra era su único alimento, su única pasión, su único amor. Esta frase encapsula la obsesión por la tierra que, aunque aparentemente irracional, refleja un vínculo profundo y complejo con el lugar y con su propia identidad. La geofagia ha sido documentado en diversos contextos culturales a lo largo de la historia, como ya le comenté. En algunos casos se cree que la tierra tiene propiedades curativas o espirituales y su consumo es considerado por algunos una práctica beneficiosa y respetada. Si las personas que consumen sustancias raras no lo hacen para suplementar su dieta, ¿qué las impulsa entonces realmente? Un estudio realizado en el año 1960 con ratas reveló una posible explicación. El trabajo mostró que los roedores que sufrían una deficiencia nutricional a comer un tipo de alimento lo abandonaban y optaban por probar uno nuevo. Se mostró que esto no ocurre porque buscaban acceder a nutrientes que les faltaban, sino porque la deficiencia los hacía sentir mal y entonces asociaban su malestar con la primera comida, desarrollando una leve aversión hacia ese alimento y prefiriendo optar por probar otro, incluso si no tenía el nutriente faltante. Se cree que lo mismo podía ocurrir con la pica. Personas con diferentes deficiencias alimentarias podrían estar probando sustancias nuevas para inconscientemente encontrar algo que les haga sentir mejor. También es común que muchos animales que ingieren plantas o semillas que contienen algunos venenos coman tierra junto con estos alimentos para desintoxicarse. Esto es efectivo porque la arcilla tiene la propiedad de atraer cosas a su superficie, por ejemplo, toxinas, bacterias o incluso ácido que es producido por el sistema digestivo y en exceso puede causar malestar. Los expertos creen que los humanos podrían estar comiendo tierra con el mismo fin, aunque evidentemente sin saberlo. Los factores psicológicos y comportamientos también juegan un papel crucial en la geofagia. En situaciones de estrés, de trauma o trastornos psicológicos, algunas personas pueden desarrollar la pica. La geofagia en estos casos puede ser una manifestación de una condición subyacente que requiere atención médica. En resumen, la geofagia es una práctica compleja con causas diversas. Desde deficiencias nutricionales y prácticas culturales hasta factores psicológicos, esta conducta refleja una interpretación de múltiples aspectos de la vida humana. Entender todas estas causas es fundamental para abordar la geofagia de manera efectiva y respetuosa. Las complicaciones de aquellos que sufren pica son muy variadas, ya que los objetos que se consumen son muy diversos, afectando de manera distinta a cada organismo. El estreñimiento y la obstrucción del tubo digestivo pueden ser las consecuencias más usuales
sexuales de los enfermos. De igual manera, las infecciones estomacales o el parasitismo pueden producirse por esta práctica. El consumo de cabellos, hilos y objetos de metal también es muy peligroso, pues no se puede digerir teniendo que someterse a cirugías para aliviar el dolor y deshacerse de estos materiales. Otro producto que es de sumo riesgo consumir es la pintura. Esta contiene sustancias tóxicas y pueden llegar a envenenar, por ende provocar daño cerebral, incluso la muerte. Finalmente, la geofagia del personaje de Rebecca Buendía, lejos de ser un simple hábito excéntrico, es una parte integral de su personaje y de la estructura simbólica de 100 años de soledad. Y es que si miramos bien, la geofagia de Rebecca Buendía persiste a lo largo de la novela, convirtiéndose en una anomalía, un misterio que incluso trasciende su muerte. Este detalle contribuye a la complejidad del personaje, sumando capas de enigma a su figura. Este acto aparentemente extraño habla de la pobreza y la desesperación de Macondo, pero también de la búsqueda de la identidad, del amor por la tierra y de la necesidad de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.